Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien. Bueno, no sé si pudieron entrar en el aula y ver el ejercicio que habíamos propuesto para hoy. Aunque sea verlo, chusmearlo, o leerlo, darse cuenta que estaba o algo. Sí. Sí. Yo no sabía que había que subirlo, lo acabo de subir a la plataforma. No, por ahí fue una aclaración. Yo en el foro había puesto que la idea era que lo tuvieran a mano como borrador, porque bueno, un poco la idea antes de empezar con la discusión un poco más lectiva, digamos, es, bueno, charlar un poco entre ustedes qué fue lo que evaluaron o qué fue lo que pudieron borronear, por eso yo lo había puesto como borrador, como problemas, digamos, qué es lo que uno a primera vista y sin hacer un análisis muy profundo reconoce como los problemas principales con los que se enfrenta todos los días. Esto tiene el título de ejercicio, no de tarea. En realidad el campus, cuando nosotros lo subimos, queda habilitado como una tarea para cargar, pero en realidad por el formato que tiene el campus en las actividades, pero la idea es que esto sea un insumo, este ejercicio, más otros ejercicios que se van a proponer en este módulo, que es un módulo importante, el módulo 3, en los cuales vamos a trabajar problemas, vamos a trabajar planificación estratégica y epidemiología. La idea es que podamos enganchar estos ejercicios que vamos a ir haciendo a lo largo del módulo y en las tres, porque vamos a tener 3 encuentros presenciales en este módulo, en una tarea, en una sola tarea que se va a presentar al final del módulo, ¿sí? O sea que la idea es que esto les pueda quedar como insumo, lo discutamos ahora, pero después lo repasemos previamente a el próximo encuentro que va a ser de planificación estratégica. Que bueno, André les va a contar así muy rápidamente cuál es la idea digamos, de cómo dejar desarrollado el ejercicio para la próxima. Bueno, buenas noches a todos. La idea es esta que ya explicó bastante Gonza. Empezar, a ver, centrarnos en la planificación estratégica requiere de centrarnos en el trabajo con problemas. Entonces, en este primer ejercicio, hay un ejercicio que tiene que ver con poder desarrollar la percepción de ciertos problemas y después poder empezar a analizarlos o a profundizarlos, a poder definir bien si es un problema o no es un problema. Y el punto es que eso nos da de insumo para ir pudiendo pensar un ejercicio de planificación que posiblemente no lo terminemos de hacer, sino de que también esto puede ser un insumo para el trabajo final, donde uno ya propone estrategias concretas. Lo interesante de esto es que vayamos utilizando todo lo que producimos a modo de ejercicio como un insumo para la tarea final del módulo. No vamos a hacer demasiadas tareas por clase o por tema, sino que como estos temas están tan hilados, fundamentalmente el de problemas, proceso de trabajo, la priorización de problemas y la planificación estratégica, la idea es que en ese hilado y en ese análisis que vamos dando en la discusión cada vez que nos encontramos con articulado con herramientas teóricas, nos sirva para darle una configuración final al trabajo que después habrá que subir como tarea. La idea es poder hacer esto con estos dos encuentros sincrónicos y posiblemente con epidemiología sea más un ejercicio en el foro o vemos si lo incorporamos en el análisis de la planificación estratégica. Pero posiblemente sea más esto, ¿no? Una consigna en el foro donde en vez de tener la obligación de subir una tarea, haya una cierto compromiso de sí o sí poner alguna respuesta a la consigna en el foro. Entonces va a dar un poco menos de trabajo y que esté vinculado a las cuestiones teóricas que vayamos a abordar. Así que bueno, arrancamos con esto de Gonza hoy y por favor,
ténganlo como insumo para trabajo en el desarrollo de la próxima clase, que va a ser la de planificación estratégica. Perfecto. Gracias, Negra. Bueno, Bueno. no sé, ¿qué pudieron borronear? Alguien que se anime, aunque sea el título simplemente de lo que pudieron pensar, y si no lo tuvieron previamente, lo que se les puede ocurrir ahora, digamos, cómo pueden plantear un problema. Seguramente tienen en el trabajo, capaz que les cuesta buscar alguno, pero bueno, nosotros habitualmente algún problemita nos encontramos de vez en cuando. No vale lo salarial. Eso, bueno, lo podemos discutir también, pero estamos justo en época de preparitaria. ¿Vos, Nati? Sí, digo yo. ¿Estaba levantando la mano? Sí, sí. Pasa que recién lo escribí, no sé si lo escribí bien, pero bueno. Me animo a decir algo de esto, a ver si... Los cuidados de salud que ofrecen los equipos de salud, ahí ya redundé, cuidados de salud y equipos de salud, a los momentos de la crianza, no contienen una perspectiva de género. O no consideran una perspectiva de género. Bien. O reproducen, digamos, un modelo sin perspectiva de género en la crianza. Bien, o sea, eso es un problema dentro de los que vos podés elegir en tu lugar de trabajo, un problema que ves como repetido, digamos, o con necesidad de intervención. ¿Y para quién es un problema? Para los equipos no lo es. Creo que es un problema, no sé para quién es un problema, para mí. Estoy en una... Está bien, ¿no? No, estoy en una función de coordinación y por ahí, desde ahí me parece que se puede favorecer, justamente, hay muchas ofertas en el primer nivel de atención, muchos momentos del contacto de los usuarios, de los beneficiarios con los equipos de salud que tienen que ver con la crianza. Vacunación, control de niños sanos. Y bueno, en esos momentos quizás también es una pregunta que me hago, ¿cómo favorecer, digamos, digamos, los cuidados más integrales de la familia con una perspectiva más de género, digamos, para no generar esta desigualdad o este desequilibrio que, digamos, del aumento digamos, de las funciones de la crianza, en este caso, en la figura de la mujer. Digamos, hay perspectiva de género también hacia la ausencia. Yo escuché hace poquito un video que me generó un poquito esto también, que del Ministerio de Salud, donde había un psiquiatra, uno de los de la pandemia, que van diciendo, digamos, el día a día de la pandemia, y hablaban en el mes de la lactancia en agosto. Entonces, uno de los que estaba en el panel, que era psiquiatra, decía que como los hombres no han tenido participación, no se implican, por ejemplo, en la función de la lactancia, pero tampoco encuentran como un lugar para hacerlo, digamos, desde como un permiso también, se podría ser un lugar, el lugar de salud donde se los invitara de alguna manera, y él hablaba, bueno, de la lactancia como un momento en el cual la mujer que decida dar el pecho, de dar la lactancia natural, debería vivirlo en una situación de tranquilidad, y bueno, y en eso sentirse activo el rol del hombre. Digo, no por decir perspectiva de género, estoy solo pensando en la mujer como víctima, digamos, de una cuestión de supercuidado, sino al contrario, también lo escuché justamente de un hombre que se sentía como ausente y que no sabía cómo, digamos, quizás, o nunca se le había ocurrido que ese podía ser un lugar donde podía participar. Y ni hablar que también pienso en los equipos de salud en los que yo trabajo, como la obstétrica, siempre haciendo los controles solamente a la mujer, y creo que hay como un sesgo nuestro de alguna manera no preguntar por el papá, no invitarlo al papá a ir a esos controles, y bueno, capaz que no lo sé recortar y describir porque lo puse medio en crudo.
pero bueno, ahí quería compartir. No, está bien, está perfecto. La idea es ahora esto. Digamos, el borrón, Natalia piensa que para ella los cuidados de salud en la crianza no tienen la perspectiva de género, lo ve como una, yo lo traduzco, con todas las disculpas del caso, porque habría que hacer una pregunta más, pero básicamente como una oportunidad perdida, digamos, como una posibilidad. Yo lo traduciría como un problema de gestión en principio, desde tu mirada, de tu perspectiva como coordinadora, cómo aprovechar esa oportunidad para modificar una conducta. Claro. Y estos cuidados en la crianza que no tienen esa perspectiva de los cuidados de la salud, digamos, no tienen esta perspectiva de género, ¿por qué crees que ocurre? O sea, dijimos, ¿para quién es un problema y por qué pasa? Creo que tiene que ver con, claramente puse en agenda algo que está en agenda y a propósito, ¿no? Aprovechando la agenda, digamos, mundial, diría, en este cambio, si se quiere, de los roles en la crianza y de alguna forma de la perspectiva de género hoy está, digamos, está muy en agenda, así que la verdad yo me siento en lo particular muy atrás con eso y creo que he vivido todo este tiempo, yo desde el 2002 que estoy en el sistema, como una ceguera con respecto a eso, que hoy de alguna manera, gracias a los movimientos sociales o quizás a que está hoy en agenda, puedo visibilizarlo y me parece realmente que deberíamos aprovechar para visibilizarlo y hacer un cambio propositivo, si es que, bueno, si esto genera un cambio positivo, ¿no? Porque también leyendo un poco lo que es definición de problema, también habrá que ver, digamos, en cada lugar si eso va a generar algún cambio positivo o no, digamos, ¿no? O sea, habrá que ver la oportunidad, el momento, si eso es posible o no, digamos, teniendo en cuenta todas esas variables de lo que es definir un problema, digamos, yo estoy conmovida, digamos, con esta nueva mirada que me parece que aporta mucho a lo que por lo menos no traíamos en el viejo perfil. Pero por eso, por ahí, no sé, me fui de la pregunta, pero no sé qué era. Sí, lo que pasa que, no, pero está bueno porque también muestra un poco lo difícil que es cuando uno a veces plantea en un problema que puede parecer simple, dos preguntas simples, ¿para quién es un problema y por qué ocurre? Sí. Digamos, y es fundamental frente a cualquier, yo no me voy a meter en lo que sigue, pero en cualquier proceso de intervención es saber por qué pasa, porque de hecho, si no, corro el riesgo de, digamos, al tener una mirada muy reducida del proceso por el cual, digamos, el problema es visibilizado, de que mi intervención sea efectiva. Pero eso ya lo vamos a ir viendo ahora durante el día. Durante la tarde que se convierte en noche, noche que se convierte en madrugada y al amanecer vamos terminando. ¿Algún otro compañero, compañere? Una sugerencia metodológica, sí. Natalia, vamos a agarrarte a vos de ejemplo. Es importante que todo este desarrollo que vos fuiste haciendo, lo anotes una y otra vez. Digo, hay un primer modo de plantear ese problema, y después te salió otra cosa, sobre todo para que vos puedas ir marcando y definiendo las categorías que estás utilizando, porque de algún modo en eso, en lo que vos ibas contando en el relato, también pusiste a jugar alguna reproducción de inequidad en las estrategias de cuidado, que deberían, a lo mejor se deben a la falta de perspectiva de género. ¿Se entiende esto? Vos fíjate como cuando vos contás y decís, bueno, vas poniendo a jugar allí categorías que finalmente te pueden ordenar el problema en esto que dice Gonzalo, ¿no? ¿Cuáles son esas variables que están jugando? ¿Algunas son causas o son consecuencias de la debilidad en las perspectivas de género? Es para que nosotros vayamos haciendo un ejercicio en términos metodológicos que nos va a pasar mucho y les va a pasar a veces de plantearlo de un modo y después sigue hablando y da vueltas sobre lo mismo, pero lo planteo de otro modo y saca
otras cuestiones y otras categorías. Sí. ¿Se entiende más o menos, Nati, o el resto? Sí, sí. Y hay una de las cosas que, bueno, no quiero irme por las ramas porque esto da para irnos, pero digo, también es muy difícil, que también tiene que ver con esto, describir nuestras propias tareas, ¿no? La dificultad que tiene el poder sentarnos un día a escribir qué es lo que hacemos, ¿no? Y normalmente cuando nos sentamos a escribir qué es lo que hacemos, a lo sumo podemos hacer una lista muy reducida de prácticas o de técnicas muy individualizadas y nos cuesta reconocernos en la tarea, digamos, que desarrollamos en cada lugar de trabajo. Esto ya lo decía Piaget hace algunos años para atrás. Si después nosotros volvamos y queremos hacer lo que escribimos que hacemos, no hacemos lo mismo que hacemos cuando estamos haciendo lo que no describimos. Rompecabezas más o menos. Otro, que se anime. Si no, vamos por orden alfabético. ¿Yo puedo? Sí, dale. Bueno, yo puse dentro de los 3 problemas que surgen, pensé en lo cotidiano, digamos, porque así decía la consigna, puse en primer lugar falta de capacitación relacionado muchas veces con la actualización, sobre todo en lo que tiene que ver con materia de tecnología. Muchas veces, digamos, la frase de los compañeros suele ser, no lo sé hacer, tampoco lo entiendo, y no sé si sirve que aprenda esto que se está gestando nuevo, digamos. Por lo menos a mí, yo coordino los 7 centros de una subregión, digamos, y es lo que más me suele pasar a diario, en lo cotidiano. Otro de los problemas es... No, dale, perdón, Sí. perdón. Otro de los problemas que puse es la falta de comunicación de los equipos con sus referentes en sí y de los referentes, a su vez, entre nosotros, digamos. Los referentes de los centros con los referentes de laboratorio, internación y otros sectores, digamos, que involucran al hospital donde trabajo, lo que dificulta o permite limitación de la realización de actividades para mejorar la atención de las tareas que deben ser, entiendo yo, colectivas, digamos. Y el tercero, puse a veces la extensión del horario en cuanto a la atención y el cumplimiento de los horarios en sí, que ahora en pandemia están todos como muy reducidos y a veces hasta se dificultan, digamos, y a veces están adaptados a otras rutinas laborales que tienen los profesionales. Cuando uno llega con el planteamiento de esta dificultad o de esta extensión horaria, digamos, el tema es quién la cumple, y desde ahí surgen un montón de cuestiones, por lo menos en las reuniones de equipo de nosotros. Bien, elegí un problema y pensá para quién es el problema. Vamos Yo a elegí tomar el primero. No, elegí el segundo, perdón, la falta de comunicación. Perfecto. ¿Para quién es un problema esto? Es un problema porque es un problema para todo el equipo la falta de comunicación, la no división de las tareas que se realizan en el CAPS o la no colaboración con el trabajo de mi compañero que hoy puede necesitar o estar necesitando ayuda. Entonces se produce una atención inadecuada, digamos, por saturación de algunos servicios, es lo que me parece a mí. O sea que en realidad la falta de comunicación en realidad sería bueno, ya lo vamos a ver, pero básicamente, digamos, genera un problema o un problema secundario o otro problema que es la calidad de la atención o la oportunidad de la atención. Sí, porque esto, que el problema de no trabajar, digamos, coordinadamente y en equipo, lo que siempre genera es que alguien se sobrecargue mucho más. Digamos, lo que puede pasar es que o esa actividad no se esté realizando, que es lo que me sucedió, digamos, cuando uno empieza a trabajar con los centros y es lo que ves, bueno, esto no lo estábamos haciendo porque considerábamos que, bueno, no era importante o como nadie lo sabía hacer, no se hacía, digamos. Y lo otro es que hay alguien que toma la posta y que se sobrecarga con esta cantidad de trabajo, digamos, que termina saturándose por el mismo sistema. Sí, esta puede ser una pregunta de respuesta larga, pero vamos a tratar de ser breves. ¿Por qué crees que pasa? ¿Por qué creo que pasa? Porque básicamente no nos sentamos, digamos, yo lo que había puesto después mi intención,
que tenía que ver con con actividades puntuales, digamos, pero el final era el preguntarse y el pararse frente a esta situación, viendo que de qué forma la puedo abordar yo, eligiendo la mejor opción y sabiendo que quiénes van a intervenir puntualmente en las actividades, generando alguna modalidad de trabajo, que siempre la de cada centro es individual, digamos, y que seguramente después podamos evaluar resultados, digamos, porque si no queda como en la nada misma, digamos, sí, generalmente lo que suele pasar en mis reuniones de equipo es que todos trabajamos en equipo y resulta cuando vamos deshaciendo las actividades, yo había puesto puntualmente el tema de la búsqueda activa de pacientes en cuanto a falta de vacunación, el tema de buscar algún paciente que tenga algún turno para alguna cirugía, el control de los seguimientos de niño bajo peso, del crónico, de aquellos pacientes que están retirando material de curación, de esterilización, digamos, que intervienen todas las profesiones del centro de salud, digamos, pero que termina siempre haciéndose cargo uno de esa situación, digamos, y sobrecargándose con esa carga de trabajo puntual. Y después todas las cosas que se pueden plantear a nivel centro de salud, digamos, la utilización del tiempo que uno tiene, digamos, de ocio, pero que puede plantear algún nivel de actividades que no estén relacionados con la salud, pero sí con el bienestar, que puede ser la realización de una huerta, de generar actividades, qué sé yo, de manualidades o de otras que tengan que ver con intervenir en la población, no siempre desde la salud, digamos, que eso cuesta muchísimo entenderlo, por lo menos en donde yo me manejo, digamos, porque se lo siente como una pérdida de tiempo, básicamente. Y bueno, y después tiene que ver mucho con la mayor problemática que suelen los centros de salud, es el tema de la farmacia, de quién se hace cargo, de que termina siempre siendo, como yo soy supervisora de enfermería, digamos, termina siempre siendo el enfermero el que se hace cargo de toda esta cuestión porque él es el responsable. Y partimos que, bueno, que la entrega del medicamento y la farmacia y otras cuestiones que salen a la luz, digamos, es parte de todos que nos tenemos que involucrar y hacer entender eso, o querer hacer entender eso, desde mi lugar a mí me cuesta un montonazo. Bien. Bueno, un poco la idea de todos estos procesos que vamos a discutir es encontrar esas herramientas precisamente para ver cómo poder transformar esta situación. ¿Algún otro que se anime? ¿Me ven? ¿Sí? ¿Hola? ¿Me ven? ¿Me escuchan? Sí, te vemos y te escuchamos. Bueno, me engancho a continuación porque yo también mencioné la comunicación como un problema, pero más centrado en los sistemas de comunicación, que queda en evidencia en estos momentos en los sistemas de salud, en este momento particular que estamos viviendo, en el cual hay todos los días novedades y situaciones cambiantes. Es como que no llega el primer mensaje que ya cambió todo y hay otro mensaje con novedades, o ya la información que está llegando ya es vieja. Y pareciera que en la era de las comunicaciones estamos más incomunicados que nunca y cuesta para que esos mensajes lleguen a todo el equipo. A veces falla el canal, uno tiene que elegir a ver por qué medio comunico, cómo formulo el mensaje para que sea interesante y el otro lo reciba, porque si no decimos, bueno, a ver, nos comunicamos, vamos a hacer un ejemplo práctico, por un grupo de WhatsApp. Uno abre, tiene no sé qué cantidad tremenda de mensajes y ese mensaje queda diluido y de pronto era importante ese mensaje, esa comunicación, y queda diluido y finalmente el medio que se utilizó, el medio de comunicación, no fue eficiente, digamos. Entonces yo me preocupo por eso, digamos, en mi ámbito laboral, lo estoy viviendo ahora que, como repito, que todos los días hay novedades y tal vez cambios
y hay que adaptarse y hay que comunicarlo, y hasta que llega esa comunicación cuesta muchísimo. Antes tal vez era todo más lento, bueno, ya está todo el mundo comunicado y perdurábamos un buen tiempo con esos mensajes, digamos, con la viabilidad o con la actualidad de esa información. Bueno, y eso yo lo veo como un desafío, como para poner en práctica, digamos, en estos momentos, cómo hacer para mejorar los sistemas comunicacionales dentro de los equipos. Bien. Bien, también volviendo a lo mismo, una cuestión de oportunidad, digamos. Tal vez los cambios que nos obligan o nos presiona esta situación coyuntural puedan dejar, digamos, algún tipo de mejora en los sistemas de comunicación que permita una mayor velocidad. Ahí hay un montón de cosas cuando, digamos, que vos mencionás, un poco lo mismo que repitiendo lo que decía Andrea, uno ese problema lo reescribe y lo detalla y va a haber una cantidad de aristas que tienen que ver incluso hasta con el propio interés de los equipos que reciben la información. O sea, ¿qué pasaría con el tema del WhatsApp, por ejemplo, con informaciones que a veces, digamos, o son fake news o son informaciones de poca relevancia, pero que se diseminan mucho más rápido de lo que uno tiene interés en que se disemine, ¿no? Esto también es una cuestión de la tecnología, no solo de los equipos, sino de lo que nos pasa en la vida diaria. Exactamente. Bueno, yo había... está bien. Seguimos entonces. Sí. No, tenía otro tema para compartir, bueno, desde, como es mi profesión, digamos, de nutricionista, veo que hay como una disrupción entre los niveles de atención. Yo estoy en hospital y de pronto cuando un paciente se le da el alta, que requiere un tratamiento, digamos, con un alimento, es como que hay una gran nebulosa ahí y es como que se hace un vacío entre los niveles. Entonces, y es un tema de años ya, la descoordinación que hay de pronto entre los niveles de atención. Eso yo lo veo un problema que es, digamos, en lo teórico, uno supone que tendría que estar solucionado, pero en la práctica es como que es crónico, ¿sí? Como que no encuentra, está siempre en un laberinto y no encuentra, tal vez por lo sencillo que es desde lo teórico, no encuentra realmente una solución desde la práctica. Bueno, ese era uno de los planteos, no sé si se entiende más o menos. Que no es nada sencillo. Aún de lo teórico tal vez pueda ser fácil de plantear, pero en realidad es un problema estructural. Exactamente. Que viene incluso sumando muchas de las cosas que discutimos en los módulos anteriores, desde concepciones de organización del sistema hasta cómo se entienden los servicios como compartimientos estancos. De hecho, hasta su propio nombre. Cuando vos hablas de niveles, hablas de algo que está separado uno de otro. ¿Sí? Por más que sean de una sola los niveles, te habla de una estructura que desde lo conceptual, digamos, tiene espacios entre, digamos. Pero bueno, eso ya también lo vamos a ir avanzando. En esto hay herramientas muy interesantes para trabajar en la gestión de los servicios, pero tal vez lo más difícil es nosotros mismos hacer la ruptura para entender que en realidad la discusión está en función de quien sufre el problema y no de la visión que tenemos nosotros como equipo. Pero bueno, ya no quiero adelantarme mucho. Vemos uno más y arrancamos con algunas herramientas teóricas y después seguimos en el camino de esto.
vamos a ir discutiendo otros ejemplos si les parece. Bueno, ahí no sé si... nos superponemos. No, dale, Patricia, dale. Me parece que quedó abierto el micrófono un ratito, perdón. Bueno, yo como problemas, en primer lugar puse la comunicación también, la ineficiente comunicación entre actores, trabajadores del sistema. Otro problema, la escasa articulación entre efectores, incluyendo el sistema de referencia y contrarreferencia. El tercer problema, que es el que después trabajé, la ausencia de planificación estratégica. Y el último problema, escasas normativas claras y delimitación de tareas. Por suerte, comunicación no elegí. ¿Tenés para escribir un libro? Si te pones a hacer un desarrollo causal de eso, te pones para escribir un libro de cada tema, más o menos, de varios tomos. Totalmente. Bien. No, bueno, estás hablando de cuestiones nucleares, ¿no? Tal vez a veces cuando nosotros nos ponemos en discusiones de temas tan estructurales y tan nucleares, está bueno al momento de la, digamos, de la denominación del problema, es muy importante, digamos, hacer un desgrane causal de lo que nosotros queremos ver como problema, porque vos imaginate, si vos quisieras decir, bueno, yo en mi efector de salud lo que veo es una ausencia de planificación estratégica en el proceso de toma de decisiones. Y me propongo con el equipo de salud, de mi centro de salud, por darte un ejemplo, modificar la planificación estratégica ministerial. Te vas a encontrar, digamos, con una incapacidad de gobierno sobre ese proceso, en los cuales muy probablemente vaya a una insatisfacción y a un desgaste propio del equipo, porque se nos aleja la definición de lo que nosotros entendemos como marco de problema a nuestro espacio de gobierno. Y esto también es un ejercicio en el momento en los cuales nosotros podemos definir y priorizar un problema en términos de nuestra propia capacidad de gobierno sobre las causas que lo provocan, ¿no? Tal vez uno debería, en este caso, decir, bueno, la falta de planificación estratégica, ¿cómo impacta en mi centro de salud? ¿Cuáles son las situaciones en las cuales yo visibilizo la falta de planificación estratégica y esta visibilización, que a mí me parece como sintomática del problema, digamos, cuáles son en el espacio concreto de trabajo estas realidades que se me ven alejadas de modificarse, ¿sí? Entonces, bueno, sobre esto, ¿qué nivel o qué posibilidad de acción tengo sobre este desglose de problemas? Porque es muy interesante, digamos, en términos conceptuales, pero es agobiante en términos prácticos, cuando uno intenta con un equipo pararse a resolver la comunicación intersectorial en un sistema, ¿no? Que como lo viste en los otros módulos, digamos, hay cuestiones estructurales de organización, como decíamos recién con la compañera, la disrupción, la palabra disrupción que usó entre niveles de atención, que es una palabra que tiene su peso. Y bueno, obviamente en esto, Patricia, si uno hace lo mismo que decíamos, para quién es un problema en realidad y cuáles son sus posibles causas, bueno, está muy... es lo que te digo con lo amplio que sería desarrollar toda la estructura causal de esto. Si te parece, pasamos a Edgardo, y ya tengo esto anotadito. Está muy interesante lo que venimos escuchando en el ejercicio. Bueno, gracias. Sí, creo que sí, en línea, por lo menos en algún aspecto, lo que planteaba Patricia, y me surgió esto de la planificación, la falta de planificación, y sobre todo de gestión de las personas. Creo que, no sé si sería esa la palabra, pero tomar a las personas, a los trabajadores de salud como sujetos con sus necesidades, con sus cuestiones sobre todo emocionales, y creo que más que nunca en este momento. Y bueno, lo primero que se me ocurre es decir, bueno, esto, a ver, ¿con quién planifico? O sea,
la necesidad imperiosa de trabajar con el trabajo en un centro de salud, y creo que uno a veces espera que desde la gestión de las autoridades de la Secretaría de Salud bajen algún lineamiento. Eso no sucede, entonces decir, bueno, mira, hay 33 centros de salud, no sé si todos van a funcionar de la misma manera, que tampoco estaría bien, pero bueno, creo que el campo mío sería un centro de salud, un área programática, eso es clarísimo, y un equipo de salud al respecto. Bien. Pero también una frase interesante, Edgardo, que es esto, ¿no? ¿Cuántas veces esperamos que baje la norma, ¿no? La cuestión de en la ausencia de la planificación estratégica participativa, digamos, en las cuales nos involucran los distintos niveles de gestión. Al no involucrarnos, muchas veces la respuesta es esperar que accione la planificación normativa y nos baje, digamos, qué hacer, ¿no? Eso también nos genera no es una incapacidad, sino una cuestión de inacción, ¿viste? Nos inmoviliza a veces a resolver las cuestiones que podemos nosotros intervenir y que están en nuestro alcance, porque nos vemos alejados del proceso de toma de decisión, pero como que la decisión no se sostiene. Y hoy tomo este ejemplo que está muy bueno, ¿no? Porque suele pasar con mucha frecuencia esto de la espera de la norma, y frente a eso lo que parece inacción, que en realidad es una acción que repite aquello que nosotros queremos cambiar, ¿no? Que termina siendo la acción normativa, terminamos haciendo aquello de lo cual nosotros mismos estamos esperando que se modifique. André, ¿querías hacer algún comentario? ¿Tenés el micro abierto? No, ir tirando algunas cosas para repensar el problema y después atarnos a algún desarrollo teórico que vos vas a desarrollar. Digo, pensar también cuando lo estamos elaborando en esta posible viabilidad, porque si no la carga de, no solo de inmovilidad, de impotencia es muy grande, no está bueno. Si pensamos en escenarios o en dimensiones donde no tenemos gobierno, provoca luego una fuerte impotencia. Entonces ir pensando esto, para quién es el problema, quiénes están involucrados, ya lo va a desarrollar Gonzalo, y fundamentalmente atado a la posible viabilidad de intervención. Si acá dentro del grupo tuviese un secretario de salud, bueno, a lo mejor se puede plantear como problema esta disrupción entre los niveles de atención, porque de alguna manera tiene cierto gobierno y poder en términos políticos, estructurales y fácticos de poder resolver una cosa de esto. Entonces a lo mejor parte del ejercicio también es decir, intentar corrernos también de la palabra falta. Este es un ejercicio interesante para hacer. No iniciar el planteamiento de un problema como falta esto. Bueno, falta comunicación. Y me voy a poner en abogada del diablo. Pero, y eso produce que estemos no coordinados dentro del equipo y hace que se haga procesos de atención fragmentados. Bueno, entonces a lo mejor el problema son los procesos de atención fragmentados. No, incluso si estuviera el secretario de salud, diría, no, yo les digo qué hacer, pero no me hacen caso. Claro. En realidad vería desde su lugar la cuestión normativa diciendo, sí, pero yo bajo a los equipos, que trabajen en equipo, que se reúnan y nadie me da bola. Yo les digo que y nadie me da bola. Digo, cuando es parte la disrupción de comunicación, todo esto que ustedes plantean entre niveles, digamos, y que son parte estructural de los niveles, digo, terminan siendo problemas que cada uno los relata desde su perspectiva. El tema sería, hoy la gran apuesta, digo, en qué espacio, esto quedará para meses más adelante, en qué espacio se encuentran
los actores a discutir la perspectiva que cada uno tiene de la situación. Porque en la medida que nosotros analizamos el problema de los niveles, pero siempre desde nuestro lugar, vamos a tener un sesgo que no es entender la perspectiva de aquellos que están gestionando tal vez en otros espacios y que pueden tener miradas contrapuestas de la misma situación, ¿sí? Yo me voy a tomar el atrevimiento de darle muy rápidamente, atento al tiempo, que la discusión está bárbara y deberíamos, como les decía, hasta la madrugada. Podríamos seguir, pero vamos a intentar terminar antes del día que viene. De ver algunas cuestiones teóricas, yo les voy a compartir, espérenme un segundo. Acá.